Mentira y engaño en política, perspectivas filosóficas y diálogos desde la academia, está compuesta por versiones ampliadas y revisadas de las ponencias con las que los autores participaron en el Simposio Internacional sobre Mentira y Engaño en Política, el cual tuvo lugar en agosto del 2019. Este simposio, a su vez, fue una de las actividades que realizamos el profesor Gustavo Gómez, la profesora Carolina Montoya y yo, como investigadores del proyecto Mentira, Poder Estatal y Democracia, el cual iniciamos juntos en mayo del 2018 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Cuando Gustavo, Carolina y yo planteamos el proyecto, había tres hechos que parecían justificar fácilmente la reflexión filosófica sobre la mentira y el engaño en política, a saber, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y los resultados de las votaciones de los referendos en favor del Brexit en el Reino Unido y en contra del acuerdo de paz en Colombia. Independientemente de las preferencias políticas sobre cada uno de estos resultados, la percepción por entonces, especialmente entre los académicos del mundo, era que se trataba de resultados de mecanismos legítimos de participación democrática, pero que de una u otra forma habían sido viciados por el recurso de sus ganadores a la mentira y al engaño abierto y descarado. Naturalmente, nadie nunca se sorprendió de que los políticos estuvieran mintiendo una vez más para alcanzar sus objetivos a corto plazo. Pero muchos sí lo hicimos por el hecho de que incluso cuando los mentirosos reconocieran públicamente que habían usado el engaño para ganar, la ciudadanía no contaba con ningún recurso efectivo para hacerlos responsables y corregir la falta producida por sus acciones. A nuestra sorpresa se sumó la preocupación de que las consecuencias que probablemente se seguirían de los resultados en las votaciones por la presidencia de Estados Unidos en el 2016, del Brexit y del referendo por la paz no eran las usuales de cualquier elección democrática. Un nuevo político en el poder, una nueva política en vigor, sino que parecían favorecer o impedir cambios significativos en la comprensión política a largo plazo de cada uno de los países en los que ocurrieron. En el Simposio Internacional sobre Mentira y Engaño en Política, que dio origen a nuestra antología, nos preguntamos entonces por la naturaleza conceptual de la mentira y el engaño en política, por su evaluación moral, por sus usos y efectos en la política contemporánea y por las razones y estrategias para contrarrestar sus efectos en la esfera pública democrática. El resultado, el cual recogemos representativamente en este texto, puede resumirse en tres ideas que corresponden a cada uno de los ejes temáticos en las que dividimos nuestra antología. El primer eje temático lo denominamos Ciencia, Medios de Comunicación y Manipulación Masiva, y está compuesto por las contribuciones de Germán Bula y Serhat Tutkal. Recurriendo a la crítica filosófica, enriquecida con la evidencia empírica y el análisis de caso, Germán y Serhat, cada uno por su parte, examinan la manera en que la ciencia, el primero, y los medios de comunicación, el segundo, pueden ser capturados por intereses políticos y económicos para diseminar concepciones distorsionadas de la realidad y motivar patrones de conducta excluyentes y peligrosos. La idea común que a mi juicio resulta de este par de contribuciones es que la mentira y el engaño políticos tienen una naturaleza multifacética y compleja que facilita a quienes recurren a ellos desplegar estrategias efectivas de falseamiento de la realidad. La metrocosmética, que discute Germán, y la deshumanización a través de los medios de comunicación, que discute Serhat, son solamente dos de los ejemplos escalofriantes de las formas en que el engaño puede convertirse en arma de exclusión política y de exterminio físico contra grupos sociales específicos. En el segundo eje, titulado Ilusión y superstición en política, incluimos las contribuciones de Iván Ramón Rodríguez Benavides y Ángela Calvo de Saavedra. En sus trabajos, Iván y Ángela se apoyan en las reflexiones de dos grandes autores del canon de la filosofía occidental, Spinoza y Freud, para identificar los mecanismos cognitivos y afectivos que nos hacen presa fácil de la manipulación política. La idea común en este eje es que, además de que nuestra psicología humana es especialmente susceptible al engaño, las maneras en que las sociedades occidentales organizan la distribución del poder político facilitan aún más la explotación de nuestras vulnerabilidades afectivas y cognitivas por parte de quienes sustentan tal poder. Así, en su interpretación de Spinoza, Iván reconstruye un análisis del engaño político que permite apreciar la manera en que los teólogos explotaban los miedos de la población europea para manipular sus lealtades en favor de los monarcas de la época. Iván sostiene que aunque los teólogos ya no jueguen ese papel y los monarcas ya no gobiernen Europa, el análisis espinosista sigue vigente para comprender el papel de tecnócratas y asesores de alto gobierno. Ángela, por su parte,
lee en el concepto de verdad histórica la clave para comprender los límites psicológicos de controlar nuestras pulsiones a través de la civilización de la vida social. Según ella, aunque no hay garantía de que podamos civilizar nuestra naturaleza humana, el talante científico que Freud favorecía representa un buen punto de apoyo. Finalmente, en el tercer eje, alternativas para combatir la mentira, Iván Javier Mojica Rosso y Hernán Medina Botero nos invitan a reflexionar sobre las maneras de enfrentar la mentira y el engaño en política. El primero recogiendo las reflexiones de Arendt sobre la naturaleza de lo político y la propuesta sobre integridad intelectual de la Escuela de los Escépticos Académicos, y el segundo mediante una aguda reflexión sobre el ideal apropiado para guiar nuestros esfuerzos por investigar la verdad en política. La idea común que comparten estos autores es en realidad una preocupación. La importancia que atribuimos a la verdad en la discusión pública política es desproporcionada y por ello puede convertirse en un obstáculo para que alcancemos acuerdos acerca de la realidad social que compartimos. Mojica nos invita a reflexionar sobre la virtud de la integridad intelectual, mientras que Medina Botero lo hace sobre el valor de la solidaridad como alternativas para considerar nuestra relación normativa con la verdad en la política. A continuación compartiremos con ustedes de forma muy breve cuál es el aporte específico de cada una de las contribuciones a la antología Mentira y Engaño en Política y por qué tal aporte sigue siendo relevante para la comprensión y crítica del escenario político actual en un mundo marcado por la pospandemia, la amenaza de un escalamiento global de la guerra en Europa y un porvenir de incertidumbre para las instituciones democráticas tal y como las conocemos. Gracias, Juan Samuel. Bueno, pues yo estoy un poco sin voz, pero voy a hacer la lectura de los puntos que ha señalado Juan Samuel. Vamos a empezar con el eje de ciencia, medios de comunicación y manipulación masiva. El artículo de Germán Bulla, la seducción del número, metrocosmética y acción institucional. El aporte central de Germán Bulla en esta antología es el concepto de metrocosmética. La metrocosmética es la tendencia a satisfacer indicadores cuantitativos que son tan importantes hoy en día. De forma superficial, atendiendo al número y no a la sustancia, digamos al número de artículos publicados y no al aporte al saber. En relación con el fenómeno de la mentira en política, hay tres ideas que el concepto de metrocosmética permite comprender. Primero, la idea de que el engaño puede ser autoengaño. Perseguir el éxito en indicadores como el Producto Interno Bruto, el ranking en revistas, la tasa de convicciones criminales con aprisionamiento, etc., llevar a resultados muy nocivos, pero son indicadores en los que la mayoría de las personas en el campo creen sinceramente. Son indicadores mentirosos, pero quienes caen en la mentira obran sinceramente. Junto con la mentira intencionada coexisten muchas mentiras políticas inocentes más difíciles de ver. Esto es posible porque en nuestro tiempo, y este es el segundo punto, en nuestro tiempo existe un clima general de inautenticidad, una cultura de la inautenticidad. Un par de ejemplos: las, entre comillas, horas de gestión que se asignan a profesores en su contrato. Todo el mundo sabe que no tienen nada que ver con el trabajo real, que lo excede en mucho, pero todo el mundo se las toma en serio. O bien, el supuesto compartido de que toda publicidad es de entrada engañosa, de que así ha de funcionar la publicidad. Sobre esta cultura de la inautenticidad tiene mucho que decir Baltasar Gracián. Por último, vale la pena la advertencia: la supuesta objetividad de las cifras, de las estadísticas, puede ser engañosa. No hay refugio de la mentira política en los así llamados datos duros. Ciertamente, el engaño del número figuró en la pandemia, así como el totemismo de control, un concepto que Germán desarrolla en el capítulo. Llevar a cabo medidas restrictivas, medir de más, solo por la ilusión del control que esto produce. Por un lado, la atención en cifras de contagio, en estadísticas, tendió a ofuscar las dinámicas de la pandemia. Por ejemplo, se relajaban las medidas de control en respuesta a ruido estadístico que parecía señalar que ya estábamos fuera de peligro. Por otro, se tomaron y se toman muchas medidas, por ejemplo, firmar formatos a la entrada de lugares públicos como restaurantes, que en nada ayudan al control de la pandemia y solo a producir la impresión de que se está haciendo algo.
Respecto del artículo de Serhat Tutkal, deshumanización y manipulación mediática, la participación de los medios de comunicación turcos en la masacre de Dersim, es importante considerar que Serhat realiza un examen histórico de un caso que ocurrió hace más de 85 años en una región muy lejana de nosotros, el Dersim, ubicado en la actual Turquía. Sin embargo, constituye un examen que puede ayudar a considerar el papel que en ocasiones juegan los medios de comunicación al legitimar la violencia estatal, las invasiones militares y las masacres. Utilizar estrategias como la deshumanización de la población, que es objetivo de los ataques del Estado, permite a los medios de comunicación producir un discurso en el que crímenes de lesa humanidad pueden ser justificados e incluso apoyados por gran parte de la ciudadanía. La contribución de Tutkal examina un caso en el que se puede ver cómo los medios deshumanizan ciertas poblaciones, haciendo referencias a la dicotomía de civilidad, barbaridad, para excluir moralmente a ciertos grupos sociales. Posteriormente, tales grupos se clasifican como sujetos contra quienes se puede ejercer violencia sin consecuencias legales ni morales. Sin duda, el examen que Tutkal propone goza de una lamentable relevancia. Pensar este caso en relación con la invasión del ejército ruso en Ucrania nos puede ayudar a examinar el papel de diferentes medios de comunicación en la invasión y cómo pretenden lograr la legitimación de la violencia. Específicamente, en el discurso utilizado en algunos medios rusos aparecen frecuentes referencias al nazismo que son similares a las que se usaron contra el pueblo kurdo en Dersim y que propiciaron su deshumanización mediante la atribución de una supuesta falta de civilidad y moralidad, y con ello legitimaron una violencia sin límites contra hombres, mujeres y niños. El fenómeno de las fake news en las redes sociales ha llevado a los medios de comunicación a reformar sus estándares éticos para mejorar su nivel de confiabilidad, pero como el examen de Tutkal demuestra, desde hace muchas décadas los medios de comunicación tradicionales han sido cómplices de crímenes e intervenciones violentas por parte de muchos gobiernos alrededor del mundo. Ejemplos similares también se pueden ver en el discurso de algunos medios de comunicación occidentales contra los rusos, en los que se atribuye una supuesta falta de civilidad y humanidad a todo el pueblo ruso. Discursos del mismo tipo fueron utilizados contra el pueblo chino al comienzo de la pandemia del COVID-19 y actualmente están siendo utilizados en Colombia contra comunidades racializadas como los pueblos afrocolombianos y las comunidades indígenas en el marco de la próxima elección presidencial. El segundo eje, ilusión y superstición en política. Tenemos el artículo de Iván Ramón Rodríguez Benavides, Lógicas del incomprensible, Spinoza y el engaño en política. En su capítulo, Iván Rodríguez investiga cómo el miedo es una estrategia política que se ha empleado desde hace mucho tiempo. De hecho, Spinoza nos remite a los romanos por medio de Quinto Curcio, quien recuerda que, abro comillas, el miedo es la mejor forma de gobernar a la multitud, cierro comillas. Después, Spinoza demuestra que en su época, los gobernantes de turno siguen empleando el miedo como estrategia de control político. La particularidad del miedo en la época de Spinoza reside en que los teólogos elaboran interpretaciones acomodadas de la Biblia para justificar el poder de los reyes, príncipes y soberanos. En síntesis, podríamos decir que el engaño consiste en hacer creer que los reyes gobiernan de la misma manera que Dios, además de que son ungidos por Dios y que por lo tanto tienen absoluta potestad para gobernar. No obstante, Spinoza demuestra que esto es completamente falso. Finalmente, Spinoza reconstruye la forma de inducir el miedo político o la superstición. Esta reconstrucción tendría tres momentos. Primero, inventar un enemigo. Segundo, dotarlo de un poder que amedrente a la multitud. Y tercero, dotarlo de una racionalidad incomprensible para el común de la gente. Cuarto, instituir un rey salvador. Al igual que en Roma o en la Holanda de la época de Spinoza, hoy el miedo sigue teniendo rendimientos políticos. De hecho, la estructura del engaño que descubre Spinoza hoy es útil para revelar el pensamiento estratégico político.
La gente es fustigada con enemigos que atentan contra sus temores de bienestar, de tranquilidad, de estabilidad, etc. Al igual que ayer, hoy también existen intérpretes, economistas, sociólogos, politólogos, filósofos, etc., que se encargan de convencer a los ciudadanos y ciudadanas de que las lógicas políticas y económicas son tan complejas que es mejor confiar en su comprensión y dejar la solución a los expertos. De lo que se trata finalmente es de convencer a la gente de que ciertos políticos poseen una inteligencia superior. Son estadistas que tienen una inteligencia superior que los demás no tienen y que por lo tanto unos están hechos para gobernar y otros para ser gobernados. Aunque en la actualidad nuestra atención pasa de un acontecimiento a otro sin mayor tiempo para comprenderlos, el COVID, la guerra de Ucrania, las elecciones en Colombia, etc., estos acontecimientos y la protesta social de los últimos 2 años también son usados desde el pensamiento estratégico político para producir miedo y de esta manera evitar que los ciudadanos y ciudadanas reflexionen, critiquen y en cambio se sometan a las decisiones del político de turno. En fin, con la política del miedo se pretende reducir la capacidad de participación de la ciudadanía, lo cual es en sí mismo contradictorio con la política, y conceder libertad al gobernante. Ángela Calvo de Saavedra, Verdad histórica y creencia, la arqueología freudiana del saber, del creer, Ángela recurre al examen de los orígenes de la creencia en la obra de Sigmund Freud para mostrar la manera como el concepto de verdad histórica permite comprender las posibilidades y límites de una sociedad política deliberativa y razonable. La verdad histórica es aquel conjunto de asociaciones y transformaciones no conscientes a las que un deseo reprimido es sometido para ganar acceso a la conciencia y que motiva manifestaciones conscientes cargadas de energía anímica. El delirio es el caso en el cual las asociaciones y transformaciones son tan radicales que el individuo termina aceptando creencias abiertamente absurdas desde el punto de vista racional, pero tan cargadas de energía anímica que él mismo es incapaz de renunciar a ellas a pesar de la evidencia o los argumentos que se le presenten. Según Freud, y como efectivamente señala la autora, el delirio constituye el modelo extremo, pero preciso, del mecanismo que produce la adquisición de creencias en casos normales. Asentimos a las creencias que tenemos, en mayor o menor medida, debido a su carga afectiva y al elemento de verdad histórica que contienen, esto es, a la manera como permiten satisfacer un deseo reprimido y sustituido en nuestra historia psíquica individual. Pese a que Freud mismo evitó extender explícitamente este análisis al ámbito político, Ángela elabora en su contribución su potencial explicativo. La creencia motivada por la verdad histórica permite comprender la difusión de la mentira política, la apasionada y delirante adhesión a los caudillos y la resistencia terca al debate razonable que vemos diariamente en nuestros líderes políticos y en sus dogmáticos seguidores. Según la autora, la posibilidad de aplicar el análisis freudiano al fenómeno de la mentira y el engaño políticos gana plausibilidad si consideramos que la religión y la política tienen orígenes comunes y que en el mundo contemporáneo la política ha reemplazado a la religión como eje central de la vida social. Ángela cierra su reflexión señalando el carácter ambivalente de la actitud política de Freud. Por un lado, Freud insinúa una especie de optimismo en la posibilidad de que la investigación científica, que el psicoanálisis ejemplifica, promueva una madurez individual y colectiva que facilite, tanto en los individuos como en las sociedades, el manejo adecuado de sus afectos y pulsiones bajo una guía racional. Pero, por otro lado, Freud también da muestras de escepticismo ante la tendencia inevitable, tanto a nivel individual como social, de retornar al estado arcaico de identificación con el padre y del recurso a la violencia. Para Ángela, la lección no es optar por uno u otro lado de esta ambivalencia, sino reconocer la naturaleza abierta del futuro y las posibilidades creativas del inconsciente. Tercer eje, alternativas para combatir la mentira.
Tenemos el artículo de Iván Mojica Rosso, el papel del escepticismo académico en la esfera política para combatir la mentira. Quizás el principal aporte de la contribución de Iván Mojica Rosso es su razonable defensa del papel activo que los ciudadanos de a pie podemos ejercer, no solo en la comprensión del fenómeno de la mentira y el engaño político, sino también en la búsqueda de salidas a este tipo de fenómenos. Precisamente, esa proliferación de mentiras y engaños políticos, entendiendo políticos en el sentido más común de la palabra, candidatos, elecciones, programas de gobierno, campañas políticas, etc., ha llevado a la sociedad a la apatía y al desinterés por la esfera política y por todo lo que suene político. Entendido no solo en el sentido común, sino en general como la esfera de discusión pública. Constantemente, las personas comunes y corrientes afirman que no les interesa la política y eventualmente tampoco les interesa el debate de ideas, porque tarde o temprano se van a encontrar con fake news, mentiras, sinsentidos o discursos que consideran vacíos. Esta apatía y desinterés es un elemento que debemos combatir si queremos democracias más sanas y menos susceptibles a las mentiras. Empero, los ciudadanos necesitamos herramientas para apropiarnos de la esfera política, para dejar de verla como algo que ocurre fuera de nosotros y para evitar que la mentira destruya los cimientos del debate político, y una de esas herramientas es el escepticismo académico. Uno de los problemas para que la ciudadanía se involucre auténticamente en la discusión pública es que actualmente nos encontramos inundados de información, muchas veces contradictoria, lo cual puede conducirnos a una especie de cinismo. Puede conducirnos a una especie de cinismo y escepticismo radical o deficientemente encaminado. ¿Usamos o no usamos tapabocas? ¿Las vacunas funcionan o no funcionan? ¿Quién inició la guerra? Si hay acusaciones de todos lados. ¿Por qué un medio me dice que unos son los buenos y otro me dice que esos mismos son los malos? ¿Las acusaciones dentro de las campañas presidenciales son reales o son guerra sucia? ¿Cómo sé realmente qué es lo que quieren hacer con el sistema pensional, con el electoral o con el tributario? Hay muchas preguntas en el aire y mucha información que es difícil de procesar en poco tiempo, por lo que parece una buena idea volcarse a un escepticismo radical en el cual no le creo nada a nadie. Esa desestabilización de la información, muchas veces de parte de personas con intereses particulares que propician dicha confusión, es peligrosa para la esfera política. Si nos negamos al debate porque no le creo nada a nadie, la esfera política desaparece. Bajo esas circunstancias, es importante recordar que el escepticismo, como lo practicaban Carneades, Cicerón o Bayle, no consiste en un simple rechazo a creer, sino una actitud de búsqueda activa por la verdad, entendida como aquello que es más probable a la luz de la evidencia recogida. Esa integridad intelectual de querer descubrir lo más cercano a la verdad a través de un examen minucioso de hechos y evidencias es el tipo de escepticismo que necesitamos para navegar en medio de la información que resulta abrumadora y en muchos casos plagada de mentiras, medias verdades y engaños. Hernán Medina Botero, ¿verdad o solidaridad en política? Uno de los aportes centrales de la contribución de Hernán Medina Botero a la comprensión de la mentira y el engaño en la política contemporánea radica en que pone en perspectiva el valor de la verdad, entendida ya sea como una especie de horizonte abstracto de la investigación o como parte del trasfondo del sentido común, y la subordina al valor democrático de la solidaridad, toda vez que lo que nos importa en política son las personas concretas, sus valores y virtudes. De acuerdo con esto, es lícito inferir que en un momento como el actual, en el que los límites entre verdad y mentira son peculiarmente difusos, debido a las influencias mediáticas, la contribución de Medina Botero es particularmente relevante porque nos permite, por decirlo así, descentrar el problema de la verdad y llamar la atención sobre la importancia de no permitir que las disputas por la verdad nos distraigan respecto de obligaciones morales que tenemos para con nosotros. Ciertamente, la pandemia ha puesto en el centro de nuestras inquietudes políticas y morales el valor de la solidaridad, como algo que se sobrepone al problema de la verdad.
En un primer momento, por ejemplo, cuando se sabía muy poco sobre el COVID y la posibilidad de distinguir con precisión la información verdadera de la falsa, las decisiones más urgentes exigieron apelar a un sentido de solidaridad para ayudar a aquellos que en medio de las medidas de confinamiento se vieron más afectados en su calidad de vida y posibilidad de supervivencia. Independientemente de que el virus fuese tan mortal como se presumía, el punto es que toda la sociedad tuvo que reconocer, en alguna medida, la importancia del apoyo mutuo. Por otra parte, teniendo en cuenta la cuestión más reciente de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual se ha hecho particularmente explícito el carácter mediático del acontecimiento y la relevancia política de la manipulación de las narrativas, que circulan alrededor de los presuntos hechos, es claro que independientemente del grado de verdad que subyace a las múltiples narrativas, la crisis de los refugiados exige solidaridad, más que verdad. Más aún, ante la perspectiva catastrófica de un conflicto nuclear, ciertamente se hace patente que es más importante reivindicar la interdependencia que nos vincula a los otros, incluso aquellos que pueden presentarse como enemigos, que el hecho de tener razón o afirmar una perspectiva particular sobre la verdad de los hechos. La antología Mentira y Engaño en Política, Perspectivas Filosóficas y Diálogos desde la Academia termina con un conversatorio entre el padre Francisco de Rú, de la Compañía de Jesús, y el doctor Rodrigo Primo. Este fue el conversatorio de cierre del Simposio Internacional sobre Mentira y Engaño en Política que llevamos a cabo en el 2019. De esta manera, con la perspectiva práctica y realista de actores políticos, fue posible enriquecer la discusión académica que tuvimos a lo largo del simposio y con ese mismo objetivo lo incluimos en esta antología. No quiero señalar un aporte específico del conversatorio y mucho menos señalar cuál es su relevancia para el panorama actual. Más bien, teniendo en cuenta la variedad de referencias y alusiones que hicieron los invitados, los invito a todos y a todas a que lo lean y descubran por ustedes mismos cuál es esa contribución y esa relevancia. Para cerrar esta presentación, Gustavo y yo queremos agradecer a todas las personas que con un sincero amor por la verdad nos ayudaron a sacar este proyecto adelante. En primer lugar, gracias a los autores Ángela, Germán, Serhat, Iván Ramón, Iván Javier y Hernán. Gracias a Nicolás Alvarado, director de publicaciones de la Facultad de Filosofía, y al equipo de la editorial Javeriana, liderado por Nicolás Morales y Marcel Roa. También queremos agradecer a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana, al decano de la Facultad de Filosofía, Fernando Cardona, por su apoyo en la finalización y promoción de nuestro proyecto. Un agradecimiento muy especial a quienes participaron en los dos simposios sobre mentira y engaño que realizamos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana en el 2018 y en el 2019. Y un agradecimiento aún más especial a los integrantes del grupo de estudio Mentira y Veracidad en Política, con quienes discutimos por casi 2 años muchas de las preguntas que animan esta antología. Muchas gracias. Gracias a Juan Samuel y a Gustavo. Tenemos un tiempito para algunas preguntas del público. Entonces, si alguien quiere intervenir. Falta que lean el libro. Bueno, mientras alguien se llena de valor, yo les hago una pregunta a los dos editores. Al final me parece muy lúcida la presentación, en el sentido en que hicieron un recuento del libro en función de que sobrepasan temporalmente la producción de la investigación. Es decir, ustedes habían cerrado de alguna manera con el simposio sus investigaciones en 2019, antes del COVID y antes de buena parte de los eventos que pues han sacudido el escenario político durante los últimos 2 años. Desde entonces también ha habido cierta modificación, aunque sea circunstancial, y de la composición de ciertos de los problemas. Ustedes mencionaban, por ejemplo, el Brexit, que ya está consumado. Ustedes mencionaron la presidencia de Trump,
que pasó, ya los medidores del New York Times y del Washington Post, donde estaban incesantemente marcando cuántas mentiras decía el presidente, dejaron de funcionar, dejaron de operar. ¿Qué balance muy general harían de ese momento y de esa suerte de intensidad de la pregunta académica por la mentira a nuestro momento histórico ahorita, donde ustedes ampliamente mostraron ahorita la relevancia, pero es más o menos relevante? ¿Qué futuro para la mentira y el engaño en política? Bueno, gracias, Nicolás. Cuando iniciamos el proyecto y cuando iniciamos los primeros borradores de las contribuciones de la antología, estaban estos tres hechos que marcaban de una forma muy sobresaliente el panorama de discusión académica en filosofía política, particularmente en este tema. Pero desde el comienzo, incluso cuando planteamos, Gustavo, Carolina y yo, el proyecto, lo que habíamos leído, los autores de los que nos nutríamos para discutir y para escribir sobre la mentira en la política, pues éramos muy conscientes de que no es un fenómeno que sea novedoso. No apareció con Trump, no apareció con Johnson, no apareció con los autores de las mentiras en el Acuerdo de Paz. Apareció en su forma contemporánea, quizás con los dos totalitarismos de mitad de siglo. Una de las hipótesis que discutimos brevemente en la introducción es que de una herramienta usual de políticos, de una estrategia entre diplomáticos, de una maniobra frecuente, sí, para engañar a los gobernados, la mentira y el engaño se convirtieron en mecanismos de gobierno. Son principios que establecen la forma en que se regula el comportamiento de los ciudadanos. Pues teniendo en cuenta eso, esperamos lamentablemente, por un lado, pero afortunadamente porque nos permite seguir discutiendo sobre esto y seguir escribiendo libros sobre mentira y engaño en política, no creemos que se vaya a detener con la presidencia de Biden, por ejemplo, con el nuevo aire que esperamos que tengan los acuerdos de paz, con el nuevo presidente, con el nuevo presidente. La amenaza de todas maneras sigue ahí. La amenaza de hecho es evidente tanto durante la presidencia de Biden como durante las discusiones que se han dado en las elecciones presidenciales en Colombia, y más aún actualmente en el Reino Unido, cuando Boris Johnson no se sabe si sigue en el poder, si lo sacan por mentiroso, si lo sacan por hacer fiestas en COVID. Entonces creemos que, pues, como lo hemos mencionado, cada uno de estos artículos tiene una relevancia especial, específica, dado su tema, dado el contenido mismo de cada artículo, pero en general el tema de la mentira y la política en el engaño, de la mentira y el engaño en política va a seguir vigente lamentablemente por mucho tiempo. Yo creo que no tengo mucho que añadir a lo que dice Juan Samuel. Me parece que pues quizás encontramos ejemplos muy claros hoy de la relevancia de la cuestión, por ejemplo, en lo que está sucediendo pues con la guerra entre Rusia y Ucrania, de cómo inmediatamente se trató de controlar la narrativa a través de los medios de comunicación y cómo es una guerra de narrativas patentemente paralela a la guerra, digamos, real. Y en ese sentido, por eso me parecía particularmente relevante por ejemplo, el aporte de Medina Botero, que habla de, pues no dejemos que esa preocupación por la verdad nos haga perder de vista, por ejemplo, la importancia de la solidaridad en nuestro tiempo y como valor político, por decirlo así. Entonces, en ese sentido veo que todavía sigue funcionando, digamos, el libro como algo que puede aportar, incluso en este escenario más reciente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Primero que todo, agradecer a Nicolás Alvarado por la edición del libro y la edición académica de Juan Samuel y de Gustavo.
Un libro que es el resultado de dos elementos, entonces me voy a concentrar en el primer elemento. Un trabajo de investigación, de un proyecto de investigación sobre el tema, ¿sí?, del libro, y un encuentro en el cual pudieron reflexionar en comunidad, inclusive con una dimensión que va más allá de lo académico, ¿sí?, porque era la intención de ese panel final tan importante sobre la pertinencia de la distinción, de la discusión. Pero yo tengo una pregunta que va con respecto al primer punto, y es si en la investigación ustedes hacen una delimitación conceptual de la diferencia entre mentira y engaño. ¿En qué consistiría esa delimitación conceptual? Y si es lo mismo en el ámbito de la política, o hay algún matiz de esa delimitación, ¿sí?, que aporta el hecho de estar vinculado la mentira y el engaño al ámbito de la política. Gracias, Fernando, por la pregunta. Sí, en la introducción de la antología y en un par de artículos que escribimos Gustavo, y un artículo que escribió Gustavo, otro artículo que escribí yo, tomamos como punto de partida lo que en la discusión contemporánea se denomina la definición tradicional de la mentira. Esa definición tradicional tiene 4 condiciones, 4 elementos. Primero, mentir requiere que una persona haga un enunciado, es decir, la mentira siempre es una clase de engaño que se lleva a cabo a través de actos de habla, a través de expresiones verbales, escritas, orales, pero en todo caso expresiones verbales. Segundo, mentir requiere que la persona que miente crea que el enunciado es falso. Este es el elemento que califica la mentira como tal, es que quien transmite el enunciado, quien se comunica con otro, no crea lo que está diciendo. El tercero es que mentir requiere que haya otra persona a la que se le dirija el enunciado. Eso significa que la mentira siempre es un acto de comunicación que siempre requiere de una audiencia, y de hecho el mentiroso siempre está pensando en cómo está constituida su audiencia para acomodar su enunciado al receptor. Y cuarto, mentir requiere que la persona que miente tenga la intención de engañar a la otra. Una delimitación clásica, una distinción más bien clásica entre mentira y engaño consiste en caracterizar la mentira como una especie del género engaño. La mentira es el engaño que se lleva a cabo a través de actos lingüísticos, a través de enunciados, mientras que el engaño sería un término que engloba cualquier otra forma, a través de comportamientos, a través de la simulación, a través de plantar evidencia, a través de la presentación de escenarios distorsionados. Todas esas formas son engaños, y lo común es que mediante todas esas estrategias alguien intenta tergiversar la percepción de la realidad que tiene su audiencia. Entonces, esa es una definición tradicional, es una distinción tradicional, como decía, entre la mentira y el engaño. Un punto característico de la mentira y del engaño como engaños políticos, aquello que los hace distintivamente políticos, es que mediante esas estrategias, que se pueden presentar en cualquier otro ámbito, pero en el ámbito político son especialmente diferentes, porque apuntan a excluir a las audiencias, excluir a los receptores de la mentira o del engaño de la posibilidad de discutir el mundo social que comparten con los demás. En ese sentido, lo característico, pero también lo preocupante y peligroso de la mentira y del engaño en la política, de la mentira y del engaño políticos, es que son armas de exclusión que generalmente llevan a el exterminio del rival político. Son efectivas además, como lo hemos visto en muchos casos reales, y difícilmente en la actualidad pueden llevarse a cabo si no es con el poder mediático, económico, social, o bien de los aparatos de Estado, o bien de las grandes corporaciones, los grupos económicos, los grupos de interés. Es decir, en la actualidad la mentira y el engaño en la política
son estrategias que tienen los ya poderosos para seguir afianzando su poder y para seguir manipulando las reglas del juego político. En ese sentido, se nota aún más el carácter excluyente de la mentira y el engaño en la política. Nada, queríamos agradecerles, decirles que este fue uno de los 6 libros escogidos para el panel central. Por la confianza que le tenemos al libro y sabemos que le va a ir muy bien. El sábado entraron 75,000 personas, entonces esta es una librería gigante, nunca hay una librería tan grande en Bogotá, y por eso el libro por ahora está solo en el stand, pero en unas 2 o 3 semanas ya va a estar en librerías, y podremos hacer mucho más eventos, porque esto es un poco injusto, ¿no? Bogotá juega y todas las piezas que hacemos en Facebook, en Twitter, todo eso, y la gente nos escribe, y en Medellín ¿dónde lo conseguimos? Y etcétera, etcétera, pero progresivamente iremos normalizando la distribución, pero por ahora en Feria del Libro yo creo que va a ser uno de los 6 libros más vendidos, que eso es importante. Entonces nada, les agradecemos mucho, Decano, Nicolás, a nuestros autores panelistas de hoy. Seguro haremos otro evento en campus, y no, pues muchas gracias por venir hoy lunes, aunque es el mejor día para haber venido. Muchas gracias. Gracias.